El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fijar día y hora para la audiencia de formulación de cargos por peculado en el caso Dusac. Andrés Páez, asambleísta denunciante de este caso ante la Fiscalía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Usted presentó la denuncia hace casi 10 meses, el 27 de octubre del 2012. Desde entonces, ¿cómo se ha desarrollado el proceso indagatorio? ¿Quiénes serían los acusados? Se demoraron 2 meses para llamarme a reconocer la firma y 5 meses para que rinda yo mi versión. El proceso ha cumplido con algunas diligencias, pero luego de examinarlo físicamente, como lo hice la semana pasada, he llegado a la conclusión de que existen serios vacíos durante la investigación realizada por la Fiscalía. Y en efecto, eso se refleja en el pedido de audiencia para formulación de cargos que realiza la Fiscalía y que está aquí en mis manos. Documento que está ahí bajo 7 llaves en la Corte Nacional y que seguramente no querían que se conozca su contenido, porque este documento tiene un gravísimo hecho que los ecuatorianos deben conocer. Aquí se llama o se solicita audiencia para formular cargos en contra de todo el mundo, excepto de Gastón Dusac, es decir, el beneficiario del cargo, del préstamo, el beneficiario del dinero, el que solicitó el préstamo. Él no está en el pedido de formulación de cargos. A ver, pero ¿a qué se debe fiscal esta omisión? Porque hay un informe del superintendente de bancos que determinó crédito vinculado, el caso se llama Dusac y resulta que Dusac no está involucrado. ¿Por qué? Eso es lo que tiene que explicar el fiscal general, porque incluso se ha realizado una diligencia penal internacional en Argentina y seguramente dirán es que no le pudimos encontrar, pero si un periodista de la difunta revista Vanguardia lo encontró en Argentina, ¿cómo es posible que la Fiscalía no encuentre a Dusac? Pero no solamente eso, doctor, tampoco existe el testimonio ni la investigación respecto de Juan Jusey, que es el titular de las cuentas en Estados Unidos y en Suiza, a las cuales se transfirió el dinero cobrado por Dusac a través de un préstamo irregular. Y no solo eso, doctor, tampoco existen diligencias que son cruciales, por ejemplo, la contrastación de voces durante las grabaciones que se han registrado en el proceso. Estas grabaciones han sido transcritas, pero obviamente criminalística entrega hombre 1, hombre 2, mujer 1, mujer 2, porque no puede identificar las voces. Entonces hay que hacer una diligencia para identificar a quiénes corresponden esas voces, y esta es una diligencia crucial porque allí en esas actas y en esas grabaciones se revela cómo el entonces presidente ejecutivo del Banco COFIEC, Antonio Buñay, engaña a todos los miembros del directorio y a las instancias inferiores de COFIEC y presiona para que efectivamente se conceda este préstamo en favor de Dusac. Y hay algo más que es todavía más grave. No existe el peritaje de los correos electrónicos remitidos por mí a la Fiscalía y que debieron haber sido examinados por una razón crucial. Ahí están las comunicaciones que Dusac le cursa tanto a Pedro Delgado cuanto a Francisco Endara, su cuñado. Y ellos tienen que explicar por qué razón Dusac les da explicaciones a su vez de por qué no ha cumplido con los requisitos documentales para que se pueda darle por lo menos materialmente algún sustento a ese crédito. Es decir, el proceso de investigación realizado por la Fiscalía tiene serios vacíos, pero que no son... A ver, exactamente, ¿cuál puede ser entonces el desenlace de este proceso si no existen, según usted señala, elementos probatorios suficientes contra los principales acusados? Porque si el fiscal pide una audiencia para formular cargos es porque tiene elementos necesarios de convicción, pero estos elementos tienen que estar sustentados en pruebas debidamente sustanciadas. ¿Cuál sería entonces el desenlace de este proceso si él formula acusaciones que no están fundamentadas suficientemente? A ver, una cosa es que formule cargos. Otra cosa es lo que vaya a hacer el juez y, oh sorpresa, el caso Dusac ha caído
en mano de uno de los jueces cuestionados en el proceso de selección, el juez Paul Íñiguez, a quien, según mis investigaciones he determinado, le regalaron 4 puntos para que llegue a la Corte Nacional de Justicia. Ex candidato a alcalde de Gualaceo por Alianza País. Eso es lo que el país no conoce y ahora lo tiene que conocer. Ese es el juez que va a conocer el caso Dussac. Pero claro, como le entregan un proceso en donde, por cierto, el fiscal pide que se formulen cargos contra Pedro Delgado, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a examinar la investigación y va a decir, pero ni siquiera hay el testimonio de Pedro Delgado, porque, doctor, esto es lo que el país tiene que conocer. Aquí se le pide la formulación de cargos a Pedro Delgado, pero no se ha recibido la versión de Pedro Delgado, no se ha hecho absolutamente nada para conseguir que Pedro Delgado rinda su versión de este proceso. Solamente se le dejó escapar por parte de la Fiscalía. Y ahora Pedro resulta... Delgado, ¿cómo podía rendir entonces la declaración si está en Estados Unidos? ¿Era factible que lo rinda en el consulado? Pero por supuesto, si incluso hay una diligencia penal internacional para conseguir ese propósito con Dussac, que está en Argentina, llama la atención. ¿Por qué no se hace lo mismo para conseguir que Pedro Delgado, estando en Miami, como todo el mundo lo sabe, para que allí, en esa ciudad, rinda su versión? ¿Por qué la Fiscalía no lo ha hecho? ¿Por qué la Fiscalía no le ha buscado a Hussein, que es la persona a quien se le transfirió el dinero? Y esto tiene una explicación. Formulan estos cargos y omiten los testimonios de Dussac, de Hussein, de Delgado, por una razón, pues, porque el juez en su momento dirá, si bien la Fiscalía formula cargo en contra de estas personas, resulta que no hay pruebas con que acusarles. Por lo tanto, al decir eso, les librará de responsabilidad y sucederá lo de siempre. Le meterán a la cárcel al cajero y a los verdaderos responsables se basa nada. En los elementos que señala. Sin embargo, la auditoría de la Superintendencia de Bancos, que el superintendente lo presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional hace más de un año, ya hace 11 meses, todavía no cumple un año, establece o no que hubo crédito vinculado, porque eso es importante. O sea, la auditoría sí constituye prueba. Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que además en su versión el superintendente de bancos se ratifica en los documentos de la superintendencia de bancos que obran en el proceso, y lo que estoy afirmando no son especulaciones, sino que se basan en el proceso que lo he revisado personalmente y del cual se coligen estos hechos gravísimos. Si es que no hay versión de Delgado, si no hay versión de Hussein, si no hay versión de Dussac, el juez va a decir, bueno, a estas personas yo simplemente no les puedo encausar porque no hay ninguna prueba que me conduzca a eso. ¿Y el qué informe es lo que se consigue con eso? El informe del superintendente es debidamente documentado y establece y comprueba que no se cumplieron con los requisitos legales y que por eso el crédito es vinculado, porque no hubo el cumplimiento de esos requisitos y son responsables los que autorizaron el crédito y el que recibió el crédito, así no haya comparecido a declarar, pues. Así es, y además esa vinculación, no se olvide usted de que compromete directamente a Pedro Delgado, por cuanto él es uno de los que a través de la UGEDEP, que él la dirigía, se beneficia de un préstamo del Banco COFIEC, en donde la UGEDEP era accionista, porque el Estado ecuatoriano es propietario del 91% de las acciones de COFIEC. Pero ahora, como denunciante, ¿qué acción puede tomar usted dentro del proceso en el estado en que se encuentra? Bueno, ya en este momento yo he solicitado nuevas actuaciones, he pedido que se realicen los peritajes, que se haga la contrastación de voces, que se reciba el testimonio de Dussac, el testimonio de Delgado, que ya lo tengo solicitado tiempo atrás y que extrañamente simplemente no se ha cumplido. No se ha cumplido porque es obvio lo que se quiere hacer, doctor. Lo que se quiere es simplemente tener un proceso en donde no existan pruebas contundentes, por ejemplo, no existan estos elementos de convicción para decir no le podemos culpar ni a Dussac, ni a Delgado, ni a Hussein, que son 3 de los principales implicados en este atraco, y con eso liberarles de responsabilidad y con eso impedir una cosa, de que digan que
es lo que hicieron con el dinero. Pero eso sería entonces entregó Duszak el dinero del préstamo de COFIEC. La continuación de la vieja doctrina de la partidocracia del delito sin delincuente. Es decir, se establece que se comete el delito. Siempre fue así durante 20, 30 años. Y después nadie es culpable. ¿Estaríamos nuevamente ante un caso similar? Estaríamos ante un caso potencialmente parecido al que usted menciona, porque aquí obviamente se le encausa a la jefe de crédito, a los miembros del directorio, etcétera, etcétera, pero a ninguno de los que realmente tienen una injerencia en este asunto, como son Duszak, Hussein, Delgado, ni siquiera se les ha recibido su versión como para poder encauzarlos y para poder determinar una responsabilidad por parte de ellos. Es decir, sí existen pruebas abundantes en el proceso, existen correos electrónicos, grabaciones, documentos de la Superintendencia de Bancos, pero al no existir esta versión que debieron haber rendido tanto Duszak como Delgado, como Hussein, que es el beneficiario de las transferencias del dinero al exterior, al no existir eso, lo que estamos es provocando un vacío procesal de manera que estas personas potencialmente no puedan ser encausadas y responsabilizadas por sus actos. Entonces, el caso pero eso Duszak, deberían alegarlo los delegados de los que quieren ser inocentes. En todo caso, el acusador debe alegar todo lo contrario, porque a estas alturas el proceso va a continuar tal como está diseñado por el fiscal. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Buenos días.